¿sale? El primer ejercicio nos decía, aplicando el método de punto fijo, encuentre una raíz de x multiplicado por Euler a la x menos 1 igual a 0, ¿sale? Para 3 cifras de aproximación exactas, ¿sale? Aquí siempre va a haber tres tipos de alumnos. El que la entregó, el que se está acordando ahorita que teníamos que hacer tarea, o se ponen de acuerdo para decir que no había dejado tarea, ¿verdad, profesor? Pero sabemos que sí. Entonces, en primera instancia, ustedes, si no el ejercicio no les da una primera aproximación, habría ustedes que generarlo, ¿sale? Yo hice la tabulación de menos 1 a 1, pasando negativos y positivos, dado que no me da, pues, alguna condición que yo requiera la positiva o la solución negativa de esta ecuación, ¿sale? Entonces, partí de ello, generé la función f de x que se muestra ahí en pantalla, x Euler a la x menos 1, ¿sale? Ya está todo de un solo lado, entonces quiere decir que esta es la función f de x, así como está, ¿sale? Luego, evalúe el primer valor, que es el menos 1, y me dio 3.368. Ahí está. Ahí, perdón, ahí debería ser 3. 3 menos 1.368. Está incorrecto el que está de este lado. Déjenme corregirlo. No sé por qué apareció así. El menos 1.368 es correcto. El que está en la tabla. ¿Sale? Vamos a dejarlo así. Ahorita lo corrijo. ¿Sale? Y los demás, esos sí están correctos. El evaluado con 0, pues sería el Euler a la 0 sería 1 multiplicado por x, que valdría 0, sería todo 0 y solo quedaría el menos 1. Y bueno, aquí quedaría Euler a la 1 o simplemente Euler menos 1, 1.718. Ese está correcto, ¿sale? Entonces, me dio dos valores negativos y un tercero ahora sí positivo. Quiere decir que el valor de la raíz para este caso, o una de ellas, está en el intervalo de 0 y 1. ¿Ok? Ahí está el cambio de signo, entonces mi primer intervalo sería de 0 a 1. ¿Sale? Obtengo el punto medio de ese intervalo y me da 0.5. ¿Sale? Esa va a ser mi primera aproximación. ¿Ok? Teniendo ya la primera aproximación, voy a partir ahora a generar la condición de convergencia que tenemos que realizarla antes de hacer las iteraciones. ¿Sale? Para ver si la condición de convergencia es menor que 1, necesito generar g de x y evaluar mi x0 que acabo de obtener, ¿sale? La primera, la más sencilla, pues sería, si ya está todo despejado de un lado, o está todo de un solo lado, pues nada más agrego a cada lado de la igualdad el valor de x. Ahí está, ¿sale? Estoy agregando de un lado, del otro, el valor de x, ¿ok? Entonces quiere decir que todo lo que esté del lado izquierdo, en este caso, va a ser mi g de x. X sobre a la x más x menos 1, poniéndolos de manera ordenada, ¿sale? Ok, entonces esa sería una primer g de x, a la cual yo tengo que obtener la primera derivada, ¿sale? Aquí les dejo, bueno, también les pongo esa notita de las derivadas directas de Euler a la variable, elevado a una variable, y el de una variable por otra variable, ¿sale? Que sería para el primer caso, x por Euler a la x, ¿sale? X Euler a la x, la primera derivada sería x por Euler a la x más simplemente Euler a la x, ¿sale? La derivada de x sería el más 1 y la derivada de menos 1 pues sería 0, ¿sale? Entonces aquí ya tenemos la primera derivada de g de x. Al evaluarlo con nuestra primera aproximación, 0.5, ¿sale? Se obtiene un valor de 3.473. Ahí, bueno, ahí me faltó colocar
al principio, no sé por qué aquí, bueno, debería ser 0.5 multiplicado por Euler elevado a la 0.5, ¿sale? Pero el resultado es correcto, 3.473 es el resultado de evaluar la primera aproximación en esta primer derivada de g de x, ¿vale? Si ustedes lo realizaron así, yo creo que llegaron al mismo resultado, a lo mejor quizás un poco diferente, dado que yo utilicé la primera aproximación x0 igual a 0.5. Pudieron haber utilizado un intervalo mucho más pequeño y a lo mejor el valor que tenemos aquí fue un poco diferente, pero igual quizás no cumpla, ¿vale? Entonces tendríamos nosotros que buscar una alternativa diferente a la tradicional, a nada más agregarle x de cada lado, ¿vale? Y nuevamente, partimos para generar una g de x alterna a la más común, partimos del enunciado que nos da el ejercicio. X Euler a la x menos 1 igual a 0. ¿Sale? Ven que en esa función que nos están dando en esta ecuación, nos están dando dos x están involucradas dentro de esta ecuación. Entonces quiere decir que podemos obtener otras dos, por lo menos otras dos variantes de nuestra ecuación de recurrencia, nuestra g de x. Siempre vayan a la más sencilla. Por ejemplo, yo puedo despejar la primer x, ¿sale? O la segunda, que es el exponente. Ahí nos tendríamos que meter con un logaritmo, etcétera, etcétera, un logaritmo natural, para poder bajar la x y después despejarla. Ahí lo dejo a su criterio. Pudieron haber hecho eso, hacer el logaritmo, y también iban a poder encontrar una g de x diferente. Yo aquí lo que realicé fue primero pasar el menos 1 del otro lado, está restando, pasa sumando, y el Euler a la x que está multiplicando a la x, ¿sale? Este término que está multiplicando a la x, ¿sale? Lo pasé dividiendo. Y nos quedaría 1 entre Euler a la x, ¿sale? O también podemos expresarla como Euler a la menos x, ¿sale? Quizás sea más sencillo simplemente el derivarlo, pues va a ser más sencillo cuando tengamos Euler a una variable, elevado a una variable, que una división. Puede ser un poco más sencillo, ¿vale? Por eso lo coloqué de esa manera. Entonces, si ya se encuentra la x despejada, quiere decir que lo que esté del otro lado también va a ser una g de x, ¿vale? Es decir, g de x va a ser igual a Euler a la menos x. Esta es una variante, ¿vale? Entonces ya tengo aquí una g de x diferente. Vuelvo a obtener la derivada de ese g de x para ver la condición de convergencia. Y de igual manera, Euler a la menos x va a ser Euler a la menos x, pero multiplicado por la derivada del exponente. La derivada de menos x es menos 1. Multiplicado por todo, pues nada más lo que hacemos es cambiarle de signo, ¿sale? Lo demás queda igual. Sustituimos el valor de nuestra primera aproximación, que ese no cambia, es el mismo siempre, para todos los g de x, y ahora sí, me está dando un valor de menos 0.607, o en valor absoluto 0.607, que pues es menor que 1, ¿sale? Bueno, aquí también les dejé, bueno, les puse la derivada de un logaritmo, por si alguien también lo realizó, pues también es un g de x diferente y quizás a lo mejor converge, o si no, pues no tendría mucho caso. Pero si ya llegamos a uno que converge, pues ya no es necesario hacer todas las demás. A la primera que ustedes encuentren y que converja, ustedes ya realicen las iteraciones, ¿sale? Ok. Ya que generé ahora sí bueno, la condición de convergencia, ahora sí aplico ese g de x que yo encontré para las iteraciones, ¿sale? Aquí está Euler a la menos x, Euler a la menos x0, ¿sale? Ahí está. La primera es 0.607, ¿ok? Ese valor 0.607 lo ocupo para la siguiente iteración, ¿sale? Ahora va a ser
Euler a la menos 0.607. Esto me da 545, 0.545. Ese valor lo ocupo para la siguiente, Euler a la menos 0.545, y me da un valor de 0.580. Teniendo ya las tres iteraciones, puedo ir simplemente en las siguientes, ir colocando el valor del resultado. ¿Sale? Ahí está. ¿Ok? En la octava y novena iteración se está repitiendo las tres cifras exactas que nos pedía el enunciado. Por lo tanto, el valor buscado o una de las soluciones sería 567, 0.567. ¿Sale? Ahí también les dejo, les muestro la gráfica para que vean que sí, es más, coincide con el eje de la X un poquito adelante del 0.5. ¿Sale? Y nuevamente, el valor de la solución que nosotros planteemos debería coincidir dentro del intervalo que nosotros planteamos desde un inicio. Si estamos dando el intervalo de 0 a 1, debería estar dentro de esa solución, el valor que vamos a concluir. ¿Ok? ¿Alguna duda en ese primer ejercicio de la tarea? Yo, profe. No, profesor. Dime. O sea que aunque tengamos, nos salga al final que coincidan, siempre tiene que pues coincidir con el intervalo que planteamos al principio. O sea, digamos que yo lo hice, pero mis últimos dos resultados no estuvieron dentro del intervalo, pero sí coincidieron. A ver, tú hiciste un intervalo, hiciste las iteraciones y al final coincide el resultado, o sea, se repiten las tres cifras, pero ese resultado no está dentro del intervalo. Ajá. ¿Correcto? ¿Y te dio este mismo valor, 0.567? No, me dio 0.000. Ah, 0.0000. No, solo tres ceros y ya mi sexta interacción era menos 6.150 por 10 a la menos 4 y la séptima era menos 4.063 por 10 a la menos 9. O sea, prácticamente cero, ¿no? Está dando. Ajá. A ver, aguanta. Estoy analizando, aguanta un tantito. Estoy metiendo el resultado que tú me estás diciendo. Bueno, si tu resultado está tendiéndose a ser cero, quiere decir que algo está turbio por ahí. ¿Por qué? Si tú me dices que el resultado es casi cero, prácticamente cero, pues está dando muchos valores, bueno, a la menos, no sé qué, menos 4, menos 6 o algo así, prácticamente es cero. Quiere decir que si nosotros sustituimos el valor o la solución que nosotros planteamos al resultado original o al enunciado original, el que está aquí en la pantalla, el de hasta arriba, el que te da el ejercicio, te debería dar igualar a cero. Es decir, si tú al sustituir el valor, que es una raíz solución, debería dar cero. Y si tú pones cero, que sería tu valor en la X, por Euler a la cero, daría cero. Menos el 1, pues ya no se cumple la igualdad. Entonces quiere decir que ahí algo está mal. Algo no puedo decirte con gran certeza, no puedo ver tu cuaderno en estas condiciones, pero algo está por ahí, algo incorrecto. Sí, profe, es que mi intervalo fue 0.5 y 1 en vez de 0. Yo creo que por eso. Pues eso no tendría nada que ver, ¿eh? Tendrías que llegar al mismo resultado. Si 0.5 y 1 es correcto. ¿No? Quizás a lo mejor lo que podría variar cuando agarras un intervalo es que tengas más o menos iteraciones, pero el resultado no tendría que variar. Por eso te digo, a lo mejor
por ahí un cálculo o algo que hiciste un poquito diferente pudo alterar un poco el desarrollo del ejercicio. No, ok, bueno, gracias, profe. Tengo que verlo, si gustas, en la tarde o algo así, me puedes mandar una foto de lo que hiciste y a lo mejor por ahí puedo descifrar dónde estuvo el error, quizás, Sí, yo se la mando, gracias. ¿ok? Joel dice, yo tomé el intervalo de 0.51, es decir, menor, realicé 11 iteraciones, ¿a qué se debe? El intervalo es menor. Ah, bueno, ahí hay muchas consideraciones. Por ejemplo, si tú tomaste el intervalo de 0.5 a 1, quiere decir que, bueno, quiero pensar que Joel tomó el punto medio 0.5 a 1, o sea, 0.75, que creo que sería su punto medio. Ahora, yo utilicé 0.5. ¿Cuál está más cerca? ¿0.5 o 0.75 de la solución real? Pues el 0.5 que yo utilicé está más cerca. Quizás es por ello que yo tengo menos iteraciones que tú, pues. A lo mejor, Joel, igual también no sé si en tu condición de convergencia, eh, al evaluar tu X0, a mí me dio 0.607. A lo mejor a ti te dio un número más grande que 0.607, a lo mejor 0.8 o 0.7, que es mayor que el mío, entonces vas a tener más iteraciones que la que yo realicé. Pero les comento, si, bueno, no sé, Joel, yo espero que hayas llegado al mismo resultado. Es lo que les comentaba, puede ser que el intervalo sea diferente, pero debemos llegar al mismo resultado. Y una forma le dio 407, era menor, era para que diera menos iteraciones, pero llegó al resultado, dice, correcto, o sea, no importa qué intervalo uses, qué primera aproximación utilices, vas a llegar al resultado. Excelente. ¿Alguien más, chicos, alguna duda para ver el segundo ejercicio? Todo claro. Díganme. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, claro, Marco. Si te escucho, Marco. Es que, ok. Es que ya al principio, lo de cuando cuando lo evaluas 0.5, le dio 3.473. Y bueno, es que creo, bueno, a lo mejor me equivoqué desde ahí porque yo no yo no lo evalué con el 0.5, sino con el de -1, 0 y 1. Entonces desde ahí como que ya me equivoqué. Sí, pues sí, ya fue. Recuerda, los valores de la tabulación es con la función original f de x, nada más se ocupa para obtener el x0. Ya que tuviste tu x0, ya olvídate de estos valores de la tabla, ya déjalos ahí por un lado y concéntrate con tu x0. Y ese es el que vas a utilizar siempre. Si evaluaste con -1, 0 y 1, pues ya, ahí ya está mal, mi estimado. Entonces, digamos, ya para empezar a evaluarlo, sería ya a partir bien del X0, ya Ajá, a partir de todo. sí, Ok. Sale. Gracias, profe. vale. Ok. Bueno, no sé si alguien más tenga por ahí alguna duda, pregunta, sino para ver el ejercicio 2. Ok, bueno, ahí bueno, empezó la gráfica. Antes, bueno, está bien, no importa, vemos el ejercicio 2 que era una función seno de x igual a un medio de x, ¿sale? La gráfica lo muestra ahí, cómo se comporta, y vean que se pueden ver ahí tres soluciones, ¿no? La más sencilla que sería el cero, que pues sería, pues,
por default dejarlo fuera, ya que esa es bastante evidente, ¿sale? Tendríamos que buscar algunas otras. Podría ser el valor positivo que se muestra aquí y el valor negativo, que son los más cercanos al cero. Pero alguien podría haber dicho, pues yo quiero siempre positivo. ¿Por qué no tomo el que se muestra aquí de este lado? Y a lo mejor el siguiente que está hasta por acá, ¿no? Que está como por, no sé, como 5 o 6, no sé. ¿Vale? Ya que se comporta, va subiendo y bajando, ¿no? Entonces, ahí pudieron haber tenido distintos resultados, siempre y cuando nosotros esos resultados que obtengamos los evaluemos en la función original, en la ecuación original, y nos dé 0, pues quiere decir que los resultados son correctos. ¿Vale? Bueno. Entonces, vean aquí, estoy colocando una tabulación un poco más grande, ya que aquí nos piden 2 soluciones. ¿Vale? Entonces, en primera generé la función f de x, pasando el 1/2 de x, que está sumando, lo pasé del lado izquierdo restando, menos 1/2 de x. ¿Ok? Y luego entonces ya evalúo el -2, el -1, el valor de 0, que sería 0, ya se nota ahí en la gráfica, el 1 y el valor de 2. Aquí para que medir el espacio estoy colocando únicamente ya los valores. ¿Sale? Ok, entonces vean, aquí hay un cambio de signo positivo a negativo. Y acá también hay un valor positivo a negativo. ¿Por qué no tomar el 0 y el -1? Sabemos que el 0, pues, al evaluarlo, me da otra vez 0. Entonces, yo puedo utilizarlo positivo o negativo. Más sin en cambio, si yo utilizo ese valor de 0, el método va quizás a converger, pero va a buscar la solución 0, que esa ya es más que evidente. ¿Vale? Entonces hay que buscar pues, las otras que pueden ser más, que son más complicadas. ¿Vale? Entonces, un primer intervalo sería el -2 a -1. Entre -2 y -1 está una solución, pero también va a estar entre el valor, bueno, ahorita lo vamos a ir viendo, entre 1 y 2, ¿sale? Vean, aquí está 1 y 2, ¿sale? Ahí están. Los puse en diferente color para que vean las dos soluciones, ¿vale? Quiere decir que vamos a obtener para este ejercicio 2 primeras aproximaciones para esas dos soluciones. Vamos a repetir el método 2 veces, ¿sale? Entonces, mi primera aproximación va a ser -1.5 y 1.5, ¿sale? Uno positivo, uno negativo, ¿sale? Ok, entonces, ya teniendo las primeras aproximaciones x0, voy a generar ahora la condición de convergencia, ¿sale? Mi g de x. Y voy a ver si su primer derivada también cumple, ¿vale? Vean, yo aquí para generar g de x en primera instancia agregué a ambos lados de la igualdad, como ya lo tenía la función f de x, la tenía solo todo de un solo lado, pues ya nada más agregué a cada lado de la igualdad del x, ¿vale? Y con ello, pues menos 1/2 más una x me queda más 1/2 de x, ¿vale? Y ese podría ser nuestra ecuación de recurrencia y vamos a ver si en verdad converge. Pero aquí, como tenemos 2x0 para dos soluciones, necesitamos hacer la condición de convergencia 2 veces. Nuevamente, repito, es todo el procedimiento 2 veces, ¿sale? Entonces, la derivada de seno es coseno. Seno de x, coseno de x. La derivada de 1/2 de x, 1/2. ¿Sale? Evaluamos estoy trabajando con el color morado que está ahí, que sería la primera x0, es decir, el valor negativo. Tenemos coseno de menos 1.5, que es mi primera aproximación, más 1/2. Esto es menor que 1, ¿vale? Entonces, al evaluarlo, se obtiene 0.571. ¿Es menor que 1? Sí. Entonces, va a converger. Y ahora nos vamos con la segunda x0.
que es el valor positivo. Nuevamente, yo puedo utilizar la misma función g de x, es decir, la primera ecuación de recurrencia, puedo utilizarla nuevamente, pero ahora con el valor positivo. Aquí está. Ya sabemos que la primera derivada ya la tengo, ¿no? Es coseno de x más 1/2. Esa es la primera derivada, no cambia. Siempre va a ser la primera derivada de g de x. Pero ahora el valor que voy a sustituir en esa primera derivada va a ser el valor positivo. Es decir, ahora va a ser coseno de 1.5 más 1/2. Y esto, de igual manera, me da 0.571. ¿Vale? Entonces, quiere decir que esta g de x me funciona tanto para el valor negativo como el valor positivo para encontrar las dos soluciones. ¿Ok? Ok, entonces, pues ya el siguiente paso es hacer las iteraciones, ya con nuestro g de x, que ya sabemos que va a llegar al resultado, ¿vale? Teniendo, ahora sí, es la ecuación que está en color rojo, seno de x, pero x vale menos 1.5 para, en primera instancia, el que está en color morado, que es la solución o la parte negativa, ¿vale? Más 1/2 de x más 1/2 de menos 1.5. Esto me da menos 1.747. Ese menos 1.747 lo utilizo para la siguiente iteración, ¿sale? Ahí está, sustituido, mismo valor, y me da 1.858. Ese mismo valor lo ocupo para la siguiente, 1.888, ya se repite una cifra, ¿vale? Y ya después puedo únicamente, en la cuarta iteración hacia adelante, puedo nada más ir colocando los valores, ¿vale? En la quinta y sexta iteración se obtiene el valor repetido con las tres cifras exactas que nos pedía el ejercicio, menos 1.895. ¿Está dentro del intervalo? Sí, el intervalo nos decía menos 2 y menos 1. ¿Está dentro de ese intervalo? Sí. Es más o menos lo que se muestra aquí en la gráfica, ¿no? Más o menos. Casi llegando al 2. Perdón, casi llegando al menos 2. ¿Sale? Y bueno, van a ser los mismos valores para el caso positivo, nada más que van a ser pues, con signo contrario. ¿Sale? Pero pues, los muestro en pantalla. Ahí está. Ahora vamos a la x0 del lado positivo. ¿Sale? Teniendo ahora que sustituir en la misma ecuación g de x que aplica lo mismo, que sí converge, pero ahora el valor positivo que es 1.5, seno de 1.5 más 1/2 de 1.5. 1.747, vean que es el mismo resultado que nos dio en la primera iteración del lado negativo, pero con signo contrario, ¿vale? Ese valor se sustituye en la siguiente, se obtiene 1.858, ese mismo valor se sustituye y ya después únicamente colocamos los resultados, ¿sale? Igual, en la quinta y sexta iteración se repiten las tres cifras exactas que nos pide el enunciado, ¿vale? Por lo tanto, tenemos ahí ya las dos soluciones. La primera, menos 1.895.
Sí, entonces ya dejar. cuando se le... Ajá. Ajá, yo puse como resultado menos 1.896, No es que fue el problema. que se me repitió. Aunque no fue la siguiente iteración la que se repitió, sí había sido una anterior. Sí, ya estabas Entonces, por viendo eso... que... Sí, está Ajá. bien. Sí. Ya nada Ok. más voy a revisar, nada más me gustaría revisar en tu tarea cuando esté calificando las demás, ver tu condición de convergencia, qué valor te dio para más o menos Me dio ver que esté correcto. 0.141. 141, 0.141. ok. Porque, Pues de hecho, mi GDX me dio de 2 seno de X, porque al agregar la X se simplificó con la menos X y ya me dio de 2 seno de X. Y la derivada de G de X, pues me dio 2 coseno de X. Y ya esa fue la que evalué y me dio 0.141. ok. Así es siempre a grandes rasgos lo que veo que quizás debió de dar un acercamiento mucho más rápido que el mío, pero sí me gustaría revisarlo más detalle porque a la, es muy común que cuando realizamos las iteraciones, a veces un redondeo que no hiciste bien o algo así, puede hacer que te arroje otras 2 iteraciones más en tu desarrollo. Dale, nada más voy a checar esto rápidamente y yo creo que va a estar bien, pero pues ya no Sí, nos pues queda sí eso. chequé todos mis redondeos porque igual decía, pues jamás voy a hacer que coincida una iteración a la otra. Y revisé pues justamente mis redondeos, pero pues no, iba a ser infinito, iba a estar intercalándose. Hay unos que sí, así sucede, que se repite o sea, no se repiten unas cifras, sino que se repite así como dices, ¿no? 5 y por otro 6, y luego se regresa al 5, y luego otra vez al 6, 5, 6, y así va a estar oscilando. Cuando es en ese caso, puedes dejarlo y escoger el que pues, cualquiera de ellos, no importa. De acuerdo, pues es Igual, así como gracias. Brandon y a todos los demás ingenieros, eh, ese menos 1.86, todo lo que hayan obtenido, si ustedes lo sustituyen a la función que tienen originalmente, la mía es seno de x menos un medio de x. La de Brandon le modifico un poco, no importa, está bien. Pero si yo sustituyo este valor a mi función f de x, ¿vale? No, a mi función f de x, ¿vale? Me debe dar prácticamente 0. Si no le está dando ese 0, o sea, si es mucho, o sea, si les da 0.10, 0.010, ya es mucho. Tiene que dar 0.00 y a lo mejor puede variar ya la última cifra. La tercera cifra sí a lo mejor tiene valor, pero que sea así 0.00, para que con ello ustedes reafirmen que su desarrollo y sobre todo su resultado es el buscado. ¿Vale? Pues bueno, de hecho yo también lo había para comprobar, también lo había hecho como Brandon, y sí, efectivamente, así como él está diciendo, sí me salió igual, iba oscilando entre el 6 y el 5. Entonces, a ver si que también le iba a preguntar eso. Sí, Entonces, es cualquiera que correcto. escoja. Sí, yo creo que si ustedes evalúan el valor que ustedes están dando, menos 1.896 en la función que ustedes tienen f de x, o en la misma en la que yo tengo, porque debe ser el valor el mismo, si yo evalúo el menos 1.896 aquí, es decir, si pongo seno de menos 1.896 menos un medio de menos 1.896, prácticamente me va a dar 0, que a lo mejor varía en la última cifra, pues ya no es de tan gran importancia, pero está dando 0, está bien. Con eso, pues es como sería comprobar si sí estamos bien. Así es. Ok, bueno, gracias. De nada, Juan Carlos. Ok, voy a cambiar la presentación para empezar el método 3, a menos que ustedes me tengan alguna duda, alguna inquietud al respecto del método de aproximaciones sucesivas.
Ok. Profe, no, es ahora sí bueno, los intervalos que nosotros escogemos con esa función, y si la función no converge, entonces ve que cambia la función. Esos aún así los seguimos tomando cuando ya se hizo el cambio de signo. A ver, otra vez, Juan Carlos. Nosotros tomamos los intervalos, por ejemplo, de -2 a 2. Entonces, nosotros, cuando checamos la función y no converge, ve que la cambiamos. Ahora sí que para buscar otro valor. Pero Entonces, hablas de la función g de x, ¿verdad? Ajá. Ok, ajá. Entonces, nosotros todavía, ya cuando cambiamos y el g de x, seguimos tomando los mismos, el mismo rango de valores de -2 a 2 en ese mismo cambio. Como nos dio en el anterior cambio de signo, esos también los podemos volver a tomar en esta misma nueva función, la de g de x. Sí, ese no cambia, porque la tabulación que tú dices de -2 a 2 va con respecto de la función f de x, y tú la condición de convergencia la aplicas a g de x, que es una función diferente. Ajá, ahora sí que esa era mi duda, de que aunque nosotros cambiemos la función, bueno, ya g de x, es el mismo rango de valores, sería el mismo. Sí, el mismo. Ese no cambia. Ok, gracias. De nada. Me pasaba que no calculaban radianes, pues sí, también. Si no están radianes, pues no va a dar el resultado esperado también. Así es. Ok, bueno, voy a cambiarla para, pues, por lo menos, ver la introducción al método de Newton-Raphson, ¿sale? Y a lo mejor ya la siguiente clase ya ver un ejercicio, ¿sale? Voy a cambiar la presentación. Por cierto, chicos, antes de empezar el método 3, un anuncio, no sé si han visto o si alguien está interesado en meter extraordinarios, entran al sistema y ven que algo está diferente, hay complicaciones en servicios escolares con las fechas, sobre todo de los extraordinarios, desaparece como que de otro año, inclusive van a hacer la aplicación de los extras, ¿vale? Entonces, si ustedes tienen contemplado meter algún extraordinario en este semestre, básense en las fechas y horas que aparecen en la página de ingeniería mecánica. Si en servicios escolares a ustedes al meterla aparece una fecha diferente, es por el sistema, pero ustedes tengan la certeza que si ustedes ven las fechas en la página de nosotros de ingeniería mecánica, estas son las fechas establecidas y cuáles los profesores están enterados de cuándo impartir el extra y en sus horarios de clase, ¿vale? Bueno, vamos a empezar ahora el método 3, que se llama Newton-Raphson, ¿sale? O método de las tangentes, así se llama. Vamos a ver la parte teórica, ahí sí les pido que vayan ahí transcribiendo lo que pueda yo mostrar en pantalla. ¿Sale? Nos quedan 20 minutos, más o menos, 20, 30 minutos. La interpretación geométrica del método consiste en lo siguiente, ¿sale? Traza una línea vertical desde una primera aproximación x0 hasta cortar con la función de la ecuación, ¿sale? F de x. Entonces, aquí en este tercer método, que es el más sencillo, también vamos a partir de una primera aproximación
x0. ¿Vale? 2. En el punto de intersección se traza una línea, ahora ya no vertical, sino tangente a la curva y igual a f de x, hasta intersectar al eje de las abscisas, al eje, ¿no? Al eje x, en donde se tendrá una nueva aproximación. ¿Vale? Veamos. Bueno, y se va a repetir hasta que las iteraciones, es decir, xn, tiendan a ser a o tiendan a acercarse cada vez más a la raíz solución. ¿Ok? Vean, ahí pongo pues una curva de una función y igual a f de x, ¿sale? Partimos de una primera aproximación x0 que es una línea vertical que cruza o intersecta a la ecuación y igual a f de x, ¿sale? Ahí donde intersecta se le conoce como un punto P, ¿vale? En el cual se va a trazar en ese punto una línea tangente a ese punto y que, bueno, que está tangente y que cruza exactamente en ese punto, más o menos así, más o menos. Ahí ténganme consideración un poco, más o menos, ¿vale? Donde intersecta, como decía ahí en el punto 2, en la intersección traza una línea ahora tangente y se tendrá una nueva aproximación donde cruce nuevamente con el eje de las x, x1. Vean que en el método de aproximaciones sucesivas, la aproximación era un poco más lenta. Aquí es mucho más rápida la aproximación. Por ejemplo, ahí escuchaba yo a Brandon, a Juan Carlos, que hicieron, no sé, 12, 3 iteraciones. Aquí yo creo que se hacen la misma ecuación o el mismo ejercicio que yo les dejé de tarea, esos mismos 2 ejercicios, pero ahora con Newton-Raphson, con 4 máximo, 5 quizás, a lo mejor muy exagerado, pueden llegar a la solución, ¿sale? Es mucho más eficiente este método, ¿sale? Entonces, esa segunda aproximación x1, de igual manera, se traza una línea vertical, se genera otro punto P, ¿sale? Una línea tangente a esa curva f de x y que cruce con ese punto P, donde se obtiene otra nueva aproximación. Y así sucesivamente, ¿vale? Acercándose a la raíz, ¿no? ¿Ok? Y ahorita vamos a definir cómo es que se genera esa ecuación de recurrencia de Newton-Raphson. Y es aquí donde, o sobre todo en este, donde el VADA forma un papel importante en estas iteraciones y sobre todo en la ecuación en la condición de convergencia, ¿vale? Por lo siguiente, nos dice la derivada de una función f de x en un punto a que es igual, ¿vale? Es a la pendiente, ¿no? Pero la pendiente también está definida con la ecuación y2 menos y1 entre x2 menos x1, dado 2 puntos importantes. ¿Cuáles son esos 2 puntos importantes? ¿Sale? Bueno, antes de ello. Quiere decir que si entonces la primera derivada es igual a la pendiente y la pendiente es igual a las coordenadas de esos 2 puntos que están ¿sale? Que es que la primera derivada de f de x va a ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿sale? En el siguiente paso, lo único que estoy haciendo es la primera derivada de mi x, ahora lo voy a llamar x0,
dado que siempre partimos de una primera aproximación. Recuerden siempre, todos los métodos, datos de entrada, si no los tenemos, hay que generar nuestro x0 y la ecuación que nos tienen que dar, ¿sale? Entonces aquí nuevamente, esa x va a ser la primera derivada de f de x0, ¿vale? Es decir, la función la voy a derivar, voy a sustituir el valor de mi primera aproximación. Ahorita lo vamos a ir viendo. Bueno, no creo que ahorita. La siguiente clase, yo creo que ya vamos a ver un ejercicio ya desarrollado. ¿Ok? Entonces, vean, ahí le estoy poniendo coordenadas al punto P, X, Y, ¿vale? ¿Qué podría ser las coordenadas X0? Es decir, cuánto vale en X, vale X0, y cuánto vale en Y, pues eso depende de la función, ¿no? Puede ser diferente. Por eso lo pongo f de x0. ¿Cuánto vale? Pues depende de la función que nos estén dando. Pero la x0 es así. Nos tiene que dar datos de entrada para poder empezar a resolver el ejercicio. ¿Sale? Y acá tengo, imagínense que este es el punto 1, aquí donde el primer valor de P, y el punto 2 sería la coincidencia de x1, ¿sale? Que cuánto tienen valor de las coordenadas, un valor de x que siempre va a ir cambiando de acuerdo a la función, pero en y siempre va a ser 0, va a coincidir con el eje de las x. Ahí sí no hay otra, siempre va a ser 0 en y. ¿Vale? Vean, ese x0 en este punto P lo estoy llamando también xn, dado que depende de la cantidad de iteraciones que nosotros vayamos dando, es decir, de manera general. ¿Sale? Y también entonces si es xn, pues lo llamo la función de xn. Sustituir el valor de esas aproximaciones a la función f de x. ¿Sale? Y entonces voy a sustituir los puntos, ¿sale? Punto 1 y punto 2, las coordenadas de esos dos puntos, en la ecuación de la pendiente que está acá. ¿Sale? ¿Cuánto vale y2? ¿Vale? Dijimos, este es el punto 1, el primero, y este es el punto 2. ¿Cuánto vale y2? 0. ¿Cuánto vale y1? F de xn. 0 menos f de xn. Entre x2. ¿Cuánto vale x2? Pues vale x. Un valor dado dependiendo de la función. ¿Vale? Menos x1. ¿Cuánto vale x1? xn. Bueno, aquí lo nombramos xn. ¿Vale? Ahora, aquí lo que es de vital importancia es conocer el siguiente valor, o es decir, la siguiente iteración, el valor de x, que sea una solución a la ecuación, ¿sale? Es decir, vamos a despejar el valor de x que se encuentra aquí. Por eso es que aquí en esta primera instancia pasé el valor de x que está ahí dividiendo, lo pasé multiplicando, ¿sale? Y bueno, aquí ya en la parte de arriba ya el 0 ya lo descarté, nada más dejé el menos f de xn, ¿vale? Y bueno, nuevamente, ahora la primera derivada de f de xn que está multiplicando lo pasé dividiendo. Y el xn que está restando lo pasé, eso no debería estar sumando, no sé por qué, ¿sí? Debería estar sumando, perdón, sí está sumando. Xn está restando, pasa sumando. Y por el lado derecho, menos p de xn entre la primera derivada de xn, uno que resta entre uno que suma, el resultado es negativo. ¿Vale? Esta es la ecuación de recurrencia que se aplica en el método de Newton-Raphson. ¿Sale? Vean, aquí, aunque en esencia pueden notar que es un poco más de desarrollo, al hacer las iteraciones van a ver que es mucho menos, dado que van a ser muchas más
van a ser menos cantidad de iteraciones que nosotros vamos a ir realizando, ¿vale? Recuerden, ese valor de X es este que nos está dando aquí, la ecuación de recurrencia, el que está del lado izquierdo, es el próximo valor, ¿vale? Puede ser X1, X2, X3, X4, etc. Esa xn es los primeros valores que tengamos, es decir, las primeras aproximaciones que tengamos, o la más reciente, porque conforme vas avanzando, pues tienes más un resultado más cercano a la solución conforme más iteraciones vayas haciendo, ¿vale? Pero ven, después del signo menos tenemos la función entre la primera derivada de la función, ¿vale? Por eso se vuelve un poco complicado y necesitamos que ustedes tengan ahí conocimientos de cálculo o simplemente tener una tabla de derivadas directas, ¿no? Ya, y con eso podemos solventarlo, ¿vale? Ok. Me gustaría ver la condición de convergencia antes de que se retirara. No sé si ya pueda pasar a la siguiente. Ese que está encerrado, ese cuadrito que está encerrado, por favor, ese sí, ténganlo en la mano, pónganlo en rojo, enciérrenlo o algo así. Ese se va a ocupar bastante. Ok. Para terminar, vamos a ver nada más la condición de convergencia y ya en la siguiente clase, el viernes, vemos un ejercicio. Entonces, la condición de convergencia es la misma que el método de aproximaciones sucesivas, ¿vale? Ven aquí, bueno, de este lado estoy colocando xn más 1 igual a g de xn, ¿vale? Es decir, así vamos a ir generando las iteraciones. X, por ejemplo, x1, cuando nuestra x en el 0, 0 más 1, ser mi x1. La primera nuestra convergencia deriva de gx tiene que ser en valor igual. Es tan sencillo como dado que esta es nuestra ecuación. Recuerden, comentaba. A esta a obtener la primera derivada. Ven, aquí está. X igual a algo. Entonces, ese algo dijimos que era g de x. Aquí está. Ven, aquí entre pasos colocando nada más función de x para que podamos obtener la primera derivada de mi g de x. ¿Vale? Vean. Bueno, le coloco ahí la fórmula de la derivada directa de una variable entre otra variable. ¿Vale? En primera instancia tenemos la derivada de x, que es 1, menos, y tenemos una división, u entre b. Pero la derivada de u entre b, que son dos variables, nos dice que va a ser b por la derivada de u, o sea, b, que es que está la parte de abajo, la primera derivada, por la derivada de arriba, o sea, la derivada de f de x, pues la derivada de f de x, menos u, que sería la función f de x, multiplicada por la derivada de b, la derivada de la parte de abajo, o sea, la segunda derivada de f de x, ¿vale? Entre b cuadrada. ¿Cuál es b cuadrada? La parte de abajo, la primera derivada de x al cuadrado, ¿vale? Ven, aquí tenemos la primera derivada por la primera derivada, pues quiere decir que tenemos la primera derivada al cuadrado. ¿Ok? Si está dividiendo también, pues podemos simplificarlo. ¿Y qué nos quedaría? ¿Sale? Eso haría la unidad. La primera derivada al cuadrado hacia la unidad, quedaría 1 menos 1. ¿Vale?
Aquí está, bueno, vamos a ver que va a cancelar con C1. Quedaría entonces nada más la función f de x multiplicada por la segunda derivada de x entre la primera derivada de x al cuadrado. ¿Vale? Aquí está. Esa que se muestra ahí es la condición de convergencia que nosotros tenemos que recurrir en este método y que a veces sí es un poco complicado. Creo que eso es lo más tedioso quizás, el hacer la condición de convergencia en Newton-Raphson, porque aplica la primera derivada, luego la segunda derivada y realizar, es decir, sustituir el valor de esa x0 en toda nuestra g de x, ¿vale? La primera derivada, y ver que converja. Y después, al realizar las iteraciones, es mucho más sencillo. Les digo, 3, 4 iteraciones, máximo 5, exagerando, podemos llegar a una solución. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Ya el viernes vemos ya un ejercicio donde apliquemos esto y podamos entenderle quizás un poquito más. Yo les pediría que nada más dieran un repaso breve entre hoy y mañana para que el viernes lo tengan con ese conocimiento fresco y podamos realizar los ejercicios sin problema. ¿Sale? Que tengan buena tarde, chicos. Nos vemos el viernes. Hasta luego, profe. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, profesor. Hasta luego. Gracias. Cuídense mucho, por favor.